Agradezco al Instituto de Investigaciones Filosóficas, dirigido por Ángel Moreta, por invitarme a esta conferencia. También la presencia del director de posgrado de la Facultad de Humanidades, el doctor Francisco Acosta, por su presencia, y también agradecer la presencia de ustedes hoy. Y espero que esta intervención sirva para una discusión tan amplia como la que hicimos el jueves pasado. Es decir, el pasado jueves hicimos una discusión bien sustanciosa acerca de la ideología, pero ya en sentido general. El jueves pasado nosotros enfocamos lo que es la ideología y las distintas concepciones que hay sobre la ideología. Pero en este caso decidí ser más concreto, es decir, irme al país. Nosotros tenemos una situación en la cual hay una tendencia a no discutir los temas del país. Es decir, tratamos como de ver todo hacia afuera, qué está pasando en el mundo, pero también temas de tanta discusión y que puede traer también polémica, como es el de la ideología en República Dominicana, a veces no se quiere tratar o no se desea tratar. Y por eso yo he decidido, dije, vamos a poner este tema sobre el tapete para la discusión, pero no es la ideología solo ahora, sino partiendo de la época en que se logró la independencia nacional en 1844. A partir de ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fuerzas económicas, políticas, ideológicas se desenvolvían en ese momento cuando la ocupación haitiana, que empezó en 1822 y ya para el 27 de febrero de 1844, ya nosotros luchábamos e impulsábamos la separación de Haití y República Dominicana? Es decir, ¿qué momento, cómo se dio esa situación y cuáles ideas, qué es lo que nos ocupa hoy? ¿Cuáles ideas predominaban en ese momento? Porque en realidad había todavía el sector atero, todavía era una fuerza que tenía cierta incidencia, incluso para la independencia, para la separación de Haití, como muchos le llaman. Se tuvo que recurrir a ese sector atero y a su máximo representante político en ese momento, que era Pedro Santana. Es decir, la fuerza que integraba la pequeña burguesía y ese pensamiento liberal, pequeño burgués, es decir, que encarnaba Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella y los demás que eran partidarios de la independencia pura y simple. Ese pensamiento liberal tuvo también que confluir con los conservadores, representantes del sector atero, para lograr y llevar a cabo la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Es decir, que la independencia fue resultado de esa alianza de clase y de esa ideología liberal y conservadora, que a partir de ahí iban a luchar por el poder. Es decir, en ese siglo XIX habían pensadores conservadores como Tomás Bobadilla, como Antonio del Monte y Tejada, como Manuel de Jesús Galván, como Javier Angulo Guridi. Pero a eso se oponía otro sector que tenía ese pensamiento liberal,
como Francisco Epaillá, Francisco Gregorio Villini y el mismo padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Es decir, había esa confluencia y a la vez esa lucha de esos pensadores que representaban intereses de clases y de grupos sociales diferentes. Y a partir de ahí es que ese pensamiento se va desarrollando. No es raro que la primera junta gubernativa provisional la encabezara Francisco de Rosario Sánchez, un representante de ese pensamiento liberal y trinitario, y que a partir de ahí se creara otra junta, la cual la dirigió Tomás Bobadilla, que era del sector conservador. Es decir, que había esa pugna entre esos dos sectores y cada uno defendía una ideología liberal y una ideología que correspondía a los conservadores. Eso se dio en ese momento y esa lucha no se quedó ahí, y por eso es que se ve cómo después llega al poder Pedro Santana, representante de los ateos. Pero más adelante llega otro representante de esa ideología conservadora y de los representantes de los cortadores de caña del este, del sur, que era Buenaventura Báez, que también llegó al poder en ese periodo antes que va de la independencia a la anexión. Era una lucha entre liberales y conservadores que se manifestó en esos vaivenes del poder y también en medidas que se iban tomando, como aquel artículo 210 que impuso el gobierno de Pedro Santana. Es decir, que había una lucha entre esas dos formas de pensamiento, hasta que se dio en 1858 aquella Constitución de Moca y la Revolución de 1857, que fue nada más y nada menos que la lucha que libraron esos sectores tabaqueros del Cibao contra el gobierno, que había tomado algunas medidas en contra de sus intereses. Es decir, había una lucha de clase. Todavía, a pesar de que la esclavitud no existía, pero sí quedó el sector atero como uno de los sectores dominantes, y la pequeña burguesía representando a otro sector que era el que le hacía contrapeso. Y la lucha se fue desarrollando así hasta que llegó la anexión, porque había un sector que no creía en los destinos nacionales, no creía que el país podía durar mucho tiempo siendo independiente, y también le tenían temor a la posibilidad de una ocupación haitiana. Y había otro sector que era francesado también. Este sector que incorporó la nación dominicana otra vez a España, y en eso consistió la anexión, era un sector que no tenía confianza en el país, que el país pudiera mantenerse en esa condición sin que los haitianos, que ellos vean ese peligro, ocuparan la isla completa, como lo hicieron en 1822. Pero eso trajo como consecuencia la incorporación de nuevo a España, la lucha por la restauración, la guerra restauradora, en la cual Gregorio Luperón y un sector importante de esa pequeña burguesía luchó desoneramente por lograr
la separación también y la independencia de España, con un ejército popular, porque muchos le dan valor, más valor a esa guerra restauradora, porque en realidad fue una guerra popular. La población se lanzó tanto en el interior del país como en todo el territorio nacional a luchar contra los españoles. A partir de ahí, de 1865, que es cuando se logra la independencia llamada Restauración, aparece la Segunda República. Esa Segunda República se caracterizó en plano ideológico por una lucha, una continuación de esa lucha que había entre los sectores conservadores y los sectores liberales. En ese momento encabezado por Buenaventura Báez por un lado, que tuvo un gobierno incluso de 6 años en el poder, pero también el Partido Azul, que fue su líder era Gregorio Luperón, se mantuvo también en la lucha y lograron mantenerse en el poder por varios años. Incluso en 1979, cuando llegó Eugenio María de Hostos al país, el que estaba como presidente era Gregorio Luperón, y le brindó mucha ayuda a Eugenio María de Hostos, porque eran amigos. Y en ese momento que Gregorio Luperón es presidente, se inicia a partir de los años 79 en adelante el dominio del Partido Azul, que en ese momento ideológicamente representaba al sector liberal. Pero ese sector liberal también tenía una lucha interna que se había desarrollado y que condujo al final, ya en 1887, a la dictadura de uno de los prominentes dirigentes del Partido Azul, que era Ulises Heró, popularmente llamado Lilis. Y Lilis estableció una dictadura llamada la dictadura de Lilis, que duró desde 1887 hasta 1899, cuando fue asesinado. Él fue asesinado en Moca. Y a partir de ahí el país vivió momentos de dificultades y de guerras civiles y de confrontaciones. Ese inicio del siglo XX fue de mucha lucha entre esa pequeña burguesía, esos sectores conservadores y liberales. Ahí hubo un gobierno de Juan Isidro Jiménez, por ejemplo, que se vio también afectado por esas guerras intestinas. Habían los llamados caudillos, esos líderes regionales que también desataron una feroz confrontación y guerra, hasta que llegó el gobierno de Ramón Cáceres en 1906 hasta 1911. Después de la muerte de Cáceres, que fue asesinado ahí en Güibia, ahí en la misma Güibia, ahí en Malecón, a partir de ahí, en 1911, se desató la guerra fratricida que se estaba dando desde el principio de siglo. Retomó otra vez con fuerza hasta que llegó el gobierno de Jiménez, de Juan Isidro Jiménez, y no pudo contener
esa situación de confrontación y de lucha que se estaba dando en todo el país. A partir de ahí se produjo la ocupación de Estados Unidos en 1916, que se prolongó esa ocupación hasta 1924. Esa ocupación concluyó con la elección de Horacio Vázquez como presidente de la República. El gobierno de Horacio Vázquez duró hasta 1930 y Vázquez representó un gobierno de corrupción, pero además de eso quiso prolongarse en el poder. Bueno, recuerda recientemente varios presidentes del país que han tratado también de prolongarse en el poder. Y siempre se les recuerda, oigan lo que le pasó a Horacio Vázquez, que por querer prolongarse en el poder fue que vino y llegó esa situación de golpe de Estado encabezado por Rafael Estrella Ureña de Santiago, organizó un movimiento en Santiago y fue respaldado por el jefe del ejército, que era Rafael Leonidas Trujillo Molina. A partir de ahí, de ese golpe de Estado contra Horacio Vázquez, se celebraron elecciones y esas elecciones la ganó Trujillo y Rafael Estrella Ureña como vicepresidente. Es decir, que esa lucha que se ha mantenido y que se mantuvo a partir de la desocupación norteamericana trajo como consecuencia esa situación de que llegaron al gobierno, un gobierno tiránico como el de Trujillo, y Trujillo impuso su poder, y esas luchas que se iban librando entre conservadores y liberales, Trujillo la eliminó y se mantuvo en el poder e impuso una forma de pensar, una ideología que iba dirigida a eliminar todo ese aporte que había dado Eugenio María de Hostos en su prédica que había hecho a finales del siglo XIX. Toda esa enseñanza autusiana de amor a la ciencia, de progreso, de la educación como principal pilar del avance de los pueblos. Todas esas ideas fueron combatidas por los ideólogos del gobierno de Trujillo. En este caso tenemos a Peñavalle, tenemos al doctor Joaquín Balaguer y un grupo de intelectuales que en 1956 se hizo toda una encuesta donde ellos participaron, y si nosotros leemos este documento vemos la posición clara y definida de esos intelectuales: Fabio Amota, Andrés Avelino, Peñavalle, Joaquín Balaguer. Los mejores intelectuales de esa época están ahí en esa encuesta, los pensadores más lúcidos de esa época, que presentaban su posición con relación al pensamiento hostosiano. Trujillo, en el plano ideológico, representó el hispanismo, porque se trató de elevar a lo sumo, a lo más alto, el pensamiento hispanista, pero también con una posición racista y antihaitiana. Y el resultado de eso fue la matanza de miles de haitianos en 1937. Es decir, que esa ideología que representó
y que tuvo muchos intelectuales que la siguieron y que la difundieron en la era de Trujillo, se mantuvo a fuego y sangre y a través de la violencia y de la muerte de muchos dominicanos, y otros, para salvar su vida, tuvieron que irse al exilio. Caso, por ejemplo, del profesor Juan Bosch en 1938, que tuvo que marcharse a Puerto Rico con un pretexto de que la esposa estaba embarazada y era que podían atenderla. Consiguió un certificado médico y se escapó para allá y no volvió hasta que no se terminó con la dictadura de Trujillo. Es decir, en el plano ideológico, Trujillo representó en ese momento un retroceso en cuanto al avance del pensamiento dominicano, en cuanto a lo que era una dictadura que impuso valores que trató de imponer de manera agresiva, tanto en la educación, tanto en lo que era el comportamiento de la gente, tanto en lo que eran los valores que los dominicanos debíamos idolatrar en ese momento, llegando al extremo que hasta la ciudad Santo Domingo le cambió por Ciudad Trujillo, se le puso su nombre, y eso indicaba la idolatría que debíamos tenerle al dictador Trujillo. Es decir, en ese momento se da esa situación de imposición, de dictadura, y algo importante que se originó en ese momento, a pesar de la opresión y de la represión que había, fue que en ese momento fueron surgiendo también el espíritu de lucha de los trabajadores. Y eso se manifestó en aquella huelga que se desarrolló en el este del país, en La Romana, en el Central Azucarero. Ahí en 1946 se demostró que la masa obrera, aunque en número y en conciencia no se puede decir que eran tan avanzados, pero tenían la capacidad de doblegar y luchar por sus intereses. Ahí se les reconocieron las 8 horas de trabajo, se les dieron una serie de prerrogativas a los trabajadores, y eso fue un momento muy especial, porque a partir de ahí, en ese mismo año, 1946, se formó una organización llamada Partido Revolucionario Democrático Dominicano, que tenía una orientación socialista y de defensa de los trabajadores y de los obreros. Ese partido representó en el plano ideológico una novedad, aunque hay antecedentes para la formación y la llegada y la difusión de esas ideas revolucionarias en el país, como fue la llegada de los exiliados españoles que venían huyendo de España a la dictadura de Francisco Franco, el cual había ganado la guerra que se desató en esa nación europea. Esa situación que se dio de la llegada de los españoles, muchos de ellos liberales, pero otros también con pensamiento marxista, eso influyó y contribuyó a la creación de esa conciencia nacional en cuanto a lo que debía ser la creación de un mecanismo de lucha para la defensa de los intereses de los trabajadores. Es así como ese Partido Revolucionario Democrático Dominicano, que se formó
en 1944 se transforma más adelante, en 1946, en Partido Socialista Popular, el llamado PSP, que tuvo en sus filas a los mejores luchadores de esa época por la libertad y la democracia del pueblo dominicano. En ese momento ya se va conformando un pensamiento y una ideología socialista y marxista en el país. Los niveles de conciencia se van aumentando en esa clase media que se va identificando con la lucha de los trabajadores y en contra de la dictadura de Trujillo. Por eso, ya en la víspera de concluir la dictadura de Trujillo, se van creando una serie de ambientes. Por ejemplo, la invasión de Cuba en 1959, los expedicionarios del 14 de junio que vinieron aquí a terminar con la dictadura de Trujillo. Es decir, ya había un movimiento para darle término a esa dictadura. Y luego de la matanza de esos expedicionarios, a pesar de que ellos fueron derrotados, pero quedó la conciencia y el pueblo empezó a pensar ya en cómo salir de la dictadura de Trujillo. Eso se agudizó con la muerte de las hermanas Mirabal en 1960, también con el aislamiento de Trujillo por un atentado que se hizo a Rómulo Betancourt, que era presidente de Venezuela, y eso provocó un aislamiento internacional de Trujillo. Pero internamente ya se estaban dando condiciones para desaparecer y sacar del poder al régimen dictatorial de Trujillo. Eso concluyó con la muerte de Trujillo en su ajusticiamiento el 30 de mayo de 1961. Pero ya se había creado todo un ambiente de lucha, de confrontación, de un pensamiento ya claro de qué debía. Incluso ya se había formado un movimiento que era patriótico en ese momento, que era el 14 de junio. Y en los finales de la dictadura, el 14 de junio, como movimiento político, como movimiento para la lucha por las libertades públicas, se había expresado, se había manifestado, y su líder, que había sido Manolo Tavares Justo, se mantenía luchando por sacar a este país de la garra de la dictadura. Sin embargo, ya en ese momento se crea, con la desaparición de la dictadura, una situación de democratización. Se trató de establecer un proceso democrático en el país y se formaron dos consejos de Estado, incluso uno dirigido por el doctor Joaquín Balaguer y otro por Filiberto Bonelli. Es decir, había las condiciones, se estaban creando para que el país se enrumbara por el camino de la democracia representativa y que se produjeran elecciones libres. Esas elecciones se organizaron luego de mucho combate, de mucho reclamo y de mucha lucha para que los remanentes de la dictadura de Trujillo salieran del país. Sus hijos, sus hermanos. Es decir, eso fue una lucha de los primeros años, 2 años de la década del 60, que fue muy fuerte, que conmovió el país. Pero al final ya se logró que se produjeran elecciones en 1963, específicamente el 20 de febrero de 1962, pero
En el 63, el 27 de febrero, fue que se produjo la juramentación del profesor Juan Bosch, que había ganado por el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, y venció a Viriato Fiallo, que era de la Unión Cívica Nacional. Es decir, ese proceso, Juan Bosch, que representaba en ese momento un pensamiento liberal, un pensamiento democrático, había ganado las elecciones y se había convertido en presidente. Pero había otro sector que representaba todavía este pensamiento trujillista y conservador que le hizo la vida imposible esos 7 meses al profesor Juan Bosch, que había emitido una constitución el 29 de abril de 1963, que ha sido y es la constitución más democrática que hemos tenido en la República Dominicana. Los sectores conservadores no permitieron eso. Y de ahí vino su derrocamiento en un mes como ahora, y que lo conmemoramos el 25 de septiembre. Un 25 de septiembre de 1963 es derrocado el profesor Juan Bosch y asume el poder un triunvirato encabezado en principio por Emilio de los Santos, que luego este sector conservador, a pesar que Emilio de los Santos se prestó a formar ese triunvirato, tuvo que renunciar cuando se produjo aquel levantamiento en noviembre que se produjo en la Manaclas, donde los miembros del 14 de junio levantaron 5 frentes guerrilleros y un grupo de ellos, entre los cuales se encontraba Manolo Tavares Ruto, fue asesinado, fusilado, y Emilio de los Santos dijo que si lo fusilaban él renunciaba, y renunció y salió del poder, y ahí llegó a ocupar la presidencia Donald Rick Cabral, un representante claro y nato de lo que es la oligarquía dominicana. Es decir, ese sector oligárquico conservador asumió el poder en esa fecha, finales de 1963, y duró hasta la Guerra de Abril de 1965, cuando sectores militares y civiles, y también dirigidos por el PRD y un grupo y algunas organizaciones de izquierda, decidieron derrocar y salir del gobierno del triunvirato, que fue la llamada en la historia como la Guerra de Abril. Ese proceso enfrentó a liberales, conservadores y un grupo de izquierda que desataron esta guerra, que culminó con la ocupación de Estados Unidos, la invasión, porque no llegó a ocuparla totalmente, a la capital de Estados Unidos el 28 de abril de 1965. Es decir, que esa lucha que se fue librando en ese momento condujo a esos sectores representados por la oligarquía, por esa ideología conservadora representada ahí por Donald Rick Cabral y su grupo, y otro sector democrático del PRD y la izquierda revolucionaria, a desatar, a crear un ambiente de confrontación y de lucha armada. Luego se impuso, que fue impuesto, el gobierno conservador del doctor Joaquín Balaguer, que duró 12 años,
un gobierno que representó la violación de los derechos humanos. Las libertades políticas fueron anuladas, las cárceles estaban llenas de presos y el exilio también, había muchos exiliados. Es decir, el sector más antidemocrático y más conservador y pro-trujillista, porque ahí estaban gente de los herederos de Trujillo, de la época de Trujillo, los trujillistas, los militares trujillistas. Muchos de ellos estaban ahí en esos 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. La lucha ahí se libró la izquierda, que fue la más sufrida, la más diezmada por la represión, por la persecución, por el encarcelamiento. Ahí se daba claro la lucha que había. Un sector conservador en el poder, encabezado por el doctor Joaquín Balaguer. Otro sector del PRD que propugnaba en ese momento por la llamada revolución democrática, una consigna que ellos levantaron. Otro sector que era la izquierda, que se mantenía en lucha por el socialismo, por cambiar el país, por transformar la estructura económica, política y social que se vivía. Y ahí era que estaban esa lucha que se mantenía, esas confrontaciones ideológicas y políticas que en momentos desencadenaban muerte, persecución, encarcelamiento. El gobierno del doctor Joaquín Balaguer, esos 12 años, fueron 12 años tenebrosos, donde se mantuvo la represión, se mantuvo el encarcelamiento, se mantuvo la violación de los derechos humanos. Eso pasó como una situación, una condición de que había que poner un gobierno. El imperio tenía que tener un gobierno ahí que creara las condiciones para desaparecer, como lo hicieron, a los mejores representantes de la Fuerza Revolucionaria Dominicana. Eso fue una lucha ideológica que se dio en ese momento. Una lucha abierta, una confrontación directa, hasta que en 1978 se produjeron elecciones y el PRD, con mucha lucha, con mucha confrontación con el gobierno, mucha amenaza de golpe de Estado, pudo lograr el poder. Pudo lograr el poder también con el apadrinamiento del Imperio del Norte, porque tuvo que venir un representante del gobierno de Estados Unidos a calmar a esa hiena militares balagueristas que no permitían ni siquiera que el PRD, que no era un partido revolucionario, no era un partido verdaderamente que quería transformar el país, sino seguir por la senda de la democracia representativa y del capitalismo, pero más liberal, partido liberal. Eso provocó que se diera una serie de intentos de golpe de Estado en mayo de 1978. Pero, de todo modo, con la intervención de Estados Unidos, se pudo mantener el orden, como ellos le llaman, entre comillas, y el PRD asumió el poder y se mantuvo gobernando cuatro primeros años por Antonio Guzmán Fernández y los otros 4 años por Salvador Jorge Blanco, hasta 1986, cuando retorna otra vez Balaguer. Ahora, ahí hay que ver en ese momento la situación que se daba y traerla aquí, porque en uno de esos gobiernos, el de Jorge Blanco, se negoció y él siguió las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, como se está haciendo ahora, que se está siguiendo las orientaciones del fondo
para tomar algunas medidas de políticas económicas. Y eso trajo como consecuencia un levantamiento de 3 días en abril de 1984. Es decir, el PRD se vio en esa situación porque en el caso de Jorge Blanco acudió y aceptó las medidas que le impuso el Fondo Monetario Internacional. La lucha se siguió, una lucha de las fuerzas revolucionarias, siguieron organizándose, siguieron luchando. El PLD, que había sido un desprendimiento del PRD en 1973-74, había existido esa lucha entre un grupo encabezado por Peña Gómez y otro grupo encabezado por el profesor Juan Bosch, que ya no cabía en el PRD, y Juan Bosch tuvo que separarse y crear el Partido de la Liberación Dominicana, y que tenía otra orientación, porque Bosch lo creó con otra orientación que no era la que en ese momento ya tenía el PRD, porque Peña Gómez ya empezaba a hablar de los liberales de Washington, que él tenía contacto con los liberales de Washington. Entonces ya se veía una orientación de entrega del PRD hacia los dictámenes del imperialismo. Juan Bosch en ese momento dijo que el PRD había cumplido su misión histórica y que por tanto tenía que crear otro partido que tratara y luchara por la liberación nacional y por hacer realidad los sueños de Juan Pablo Duarte. Es decir, que nosotros en ese periodo que le estoy analizando vemos ya 3 fuerzas políticas: el PLD, el PRD y el Partido Reformista, luego transformado en Partido Reformista Social Cristiano, que representan las fuerzas políticas principales del país. La izquierda, los grupos de izquierda divididos, una división que empezó en los años 60 con aquellas posiciones pro-China y pro-Rusia. Habían 2 posiciones, uno que era partidario de la línea china y otro de la línea soviética, y eso dividió a la izquierda dominicana, la mantuvo separada, y además de eso llegó la represión. Es decir, que la izquierda ya en esos momentos de los años 78, 82, esas elecciones, 1986, ya estaba muy disminuida, y terminó de disminuirse más con aquellos acontecimientos de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética y del campo socialista en el periodo que va de 1989, 1990, 1991. Es decir, ahí se concretiza y se llega a conclusión de que ya la izquierda va perdiendo fuerza, se va convirtiendo ya con poca presencia, porque hay que reconocerlo, que esa izquierda tenía en los años 70 y todavía en los años 80 una buena influencia en el sector sindical, en el sector obrero, en los gremios profesionales del país. Era una izquierda que movilizaba, que tenía capacidad de movilización y que tenía muchos intelectuales bien preparados en todos los campos del saber. Una izquierda bien estructurada, pero la división
y la lucha interna de ellos la hizo debilitar. Así entonces llega en ese momento, el PRD pierde el poder en el 86, fruto de su lucha interna, porque Peña Gómez siempre lo dijo, solo el PRD vence al PRD. Eso quería decir Peña Gómez, que solo el PRD se vence a sí mismo por la lucha interna que vimos ahora reflejada ahora en 2020 en el caso del PLD. El PLD se venció a sí mismo por la lucha interna entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Esa confrontación interna provocó que el PLD perdiera el poder, y no solo el poder, sino que en las elecciones pasadas un pírrico 10% sacaron. Eso es fruto de la división. El PRD en ese momento, en el 86, perdió las elecciones de Joaquín Balaguer como resultado de esa división, esa lucha interna entre Jacobo Magluta y el mismo Peña Gómez. Peña Gómez fue tan tal que hasta creó el bloque institucional, es decir, una organización paralela al PRD. Sí, y eso fue terrible, esa lucha que desgarró al PRD, y así fue que volvió otra vez al poder en 1986 el doctor Joaquín Balaguer, quien se mantuvo 10 años hasta la crisis de 1994, cuando le cedió el paso, y eso fue claro que se vio, al PLD y a Leonel Fernández en 1996. Aquella acuerdo de 2 años, y después entonces Peña Gómez no lo aceptó o no lo entendió. Muchos dicen que fue que no lo entendió, porque era 2 años Balaguer y 2 años Peña Gómez. Pero entonces se impuso 2 años Balaguer y después elecciones. Él vino, y Balaguer, con esa sabiduría que tenía, dijo: no, espérate, ese gallito que yo tengo, que llama Leonel Fernández, es el que va a derrotar a Peña Gómez. Y esa fuerza conservadora, junto a esas fuerzas liberales del PLD, se unieron y lograron el poder. Es decir, que ahí, en ese momento, ya el PLD adquirió otra forma de actuar, y otra, porque Juan Bosch siempre pensó en la liberación nacional, pero ya el PLD no era un partido de liberación nacional, de partido de cuadro que era. Yo recuerdo que era un partido bien organizado, disciplinado, de cuadros políticos. Se convirtió en un partido de masas, y ese partido de masas lo que hizo fue lo que nosotros vemos hoy, que salieron del poder, salieron desacreditados, salieron como corruptos, salieron derrotados por el PRM, un partido de recién formación, aunque tenía una tradición que era el mismo PRD, pero tenía como 7 años de haber sido formado, de haber sido fundado. Y esa situación que se ha dado en el momento actual nos dice cómo se está viendo el panorama político, ideológico del país. En estos momentos no se puede decir que no hay diferencia, porque no hay tal diferencia entre PLD, PRM, Fuerza del Pueblo. Ideológicamente son los mismos, porque no luchan por otra cosa que no sea coger el poder y empezar a drenar el presupuesto nacional. Es decir, que la historia dominicana ha sido, y eso tenemos que sacarlo como conclusión de mi intervención de hoy,
ha sido dominado casi permanentemente por sectores que son los conservadores. Los conservadores se impusieron en 1844 en la Junta Gubernativa que presidió Tomás Bobadilla, y a partir de ahí hasta hoy han gobernado casi todos los años que tenemos de independencia nacional. Es decir, los sectores, y cuando se ha tratado de hacer algún gobierno liberal, como el caso, por ejemplo, del ensayo, porque no se puede decir que fue gobierno, sino que fue un ensayo de gobierno, el ejercido por el profesor Juan Bosch por 7 meses. Cuando se trata de ese ensayo, vemos que los sectores liberales no soportan, ni aguantan, ni toleran que un gobierno con tendencia democrática, con orientación hacia el pueblo, con la defensa de los intereses nacionales, no lo dejan en poder, porque no lo permiten nuestros vecinos del norte, pero tampoco lo permiten la oligarquía nacional. Es decir, nosotros hemos visto, por ejemplo, la llegada del PRM no ha sido diferente a lo que salieron. El PLD hizo lo mismo que está haciendo el PRM. Porque cuando uno dice de qué están haciendo, que está la corrupción, pero hay 28 funcionarios del PRM que están implicados en actos de corrupción. Y cuando ellos salgan van a ir para la cárcel. Es decir, el único hecho que la gente dice y que levantan como bandera del gobierno de Luis Abinader y del PRM es: pero han luchado contra la corrupción y no lo permiten. Cada vez que hay un corrupto lo sacan del gobierno. No, pero una gente que se coja 2.000 millones, 3.000 millones, que lo saquen del puesto, no le están haciendo nada. Lo que le están es premiando. Si usted se robó, vaya a la cárcel. Vaya a la cárcel. Y para hacer una anécdota, ahí vi en la televisión un señor que lo llevan 2 policías en un motor preso. Y la prensa iba por ahí y le pregunta: señor, ¿y qué pasó? No, que yo cogí un perfumito ahí donde los chinos. Dice: ¿cómo que usted cogió un perfumito? Sí, entré ahí, me llevé un perfume y mira cómo me llevan estos presos. Y dicen, le preguntan: no, pero usted no debía hacer eso porque es un robo. Dice: ajá, esta gente me va a soltar ahorita porque ahí hay un paquete de gente que están sueltos y son ladrones, que se han robado millones. Entonces yo por un perfumito voy a quedar preso. No, esta gente tiene que mandarme a mi casa, porque yo por un perfumito no voy a caer preso, porque hay gente que ha robado miles de millones. Digo, no, señor. Entonces se roban un salami y le meten 2 y 3 años en la cárcel. 10 años. Entonces se roba 3.000 millones de su casa. Y hay que quitarle el grillete, porque le molesta, y que le da una cosita, son alérgicos a los grilletes, le salen de que una alergia. Los grilletes le dan alergia y hay que quitarse ahí de la pierna. Entonces, es la misma, no veo diferencia. Es decir, la situación ideológica y la lucha ideológica del país hay que encaminarla con un sector que sea capaz de transformar las estructuras económicas, sociales y políticas que tenemos nosotros. Es decir, mantener una lucha, organizar al pueblo, mantener orientado al pueblo. Como bien me comentaba Lidio ahorita, llevar estas orientaciones a la población
que eso nosotros lo hacíamos antes. Antes nosotros nos ligábamos con el pueblo. Y este tipo de intervenciones no se hacía aquí tan solo en la universidad, se hacía aquí. Era una costumbre aquí. Pero también el pueblo, uno iba a orientarlo, a señalarle el camino, a decirle por dónde debemos encaminarnos y cuáles intereses son los que ellos deben defender. Es decir, orientarlo, crear conciencia, luchar por cambiar este sistema que nos mantiene en estas condiciones de vida. Ese debe ser el motivo de nosotros estar aquí sobre la tierra, para tratar de contribuir con el desarrollo del país. Muchas gracias.